encontramos una vez más para seguir avanzando en esta catequesis de confirmación que cada día se acerca más a ese momento en el que cada uno de ustedes recibirá este sacramento tan especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos toca a todos, la iglesia. Vamos a aprender un poco acerca de qué es la iglesia, qué características tiene, quiénes forman la iglesia, de dónde surgió. A la luz de estas preguntas vamos a aprender en este video algunas cosas que nos tocan a todos como creyentes. Así que, bienvenidos. ¿Qué es la iglesia? Probablemente cuando pensamos en iglesia de una hacemos referencia a templo. La iglesia es allá, el templo, el edificio donde se reúnen los cristianos, donde hay una cruz, ese templo de ladrillo, de cemento. Pero la definición de iglesia va mucho más allá. Ciertamente el templo juega un papel importante, es donde nos reunimos los creyentes. Pero aún sin templos puede haber iglesia, porque la iglesia es más que un lugar físico, que un templo. La palabra iglesia significa convocación, como que alguien llama y reúne. Ese es el significado de la palabra iglesia. En este caso, ¿quién es el que llama? El que llama es Dios, que convoca a todos sus hijos y los reúne en eso que es la iglesia. Podríamos hablar un poquito de algunas características o algunos nombres que son dados a la iglesia y que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera qué es la iglesia. El primero de ellos, que quiero que conozcas, es cuerpo de Cristo. Hablar de cuerpo de Cristo implica saber que en la iglesia Jesús es la cabeza. Es Él el lugar principal, lo ocupa Él. Él está ahí, liderando su iglesia, amándola. Y todos nosotros nos integramos a ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si es cuerpo de Cristo la iglesia, también tenemos que decir que ella es templo del Espíritu Santo. Y hablar de templo del Espíritu Santo implica que en la iglesia está el Espíritu de Dios actuando con todo su poder, derramando su gracia, santificando a esa iglesia. Otro nombre que se le suele dar a la iglesia es el de pueblo de Dios. Y ahí tienes que saber un poquito algo del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios fue escogido por Dios en medio de todos los pueblos de la tierra. El plan era que a través de ese pueblo, de la manera como ese pueblo iba a vivir su relación con Dios, de la santidad en la que debía vivir, Él iba a ser luz. Iba a traer a todos los pueblos de la tierra hacia ese Dios que lo había escogido. Ese pueblo fue el pueblo de Israel, del que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento. La iglesia nace dentro de ese pueblo como el nuevo pueblo de Dios. Y ella está llamada a hacer luz en medio del mundo para que todos se acerquen a Dios. Porque Dios sueña con que todos, la humanidad entera, seamos un solo pueblo. Por eso la iglesia también se conoce como el nuevo pueblo de Dios. Pero también hay otro nombre, y es el de comunidad. Comunidad de bautizados o de creyentes. La iglesia, que es la convocación que hace Dios de toda la humanidad, se reúne en comunidad. La fe se tiene que vivir en el encuentro con el otro. No pueden haber cristianos allá, sí, yo creo, pero a mi manera. No, el cristiano cree y se une con otros que también creen, que tienen la misma fe, comparte, vive el amor, la caridad. Y esa comunidad de creyentes, de bautizados, es la iglesia. Por eso tienes que saber algo. Hay una gran alegría cuando un chiquitín se bautiza, porque es como si nos naciera un hermanito. En verdad nos nace un hermano. Somos una familia. A veces olvidamos eso de la iglesia. Y como que yo voy listo a misa, al templo cuando necesito, me invitaron a un matrimonio o tuve que hacer la confirmación y ahí voy, pero no vuelvo. Y tienes que saber hoy que la iglesia es la familia de los creyentes.
donde deberíamos conocernos, saludarnos los unos a los otros, apoyarnos en medio de la necesidad. Ese es el sueño de Dios. No siempre lo hacemos. Pero ahora que respondemos a la pregunta de qué es la iglesia, quiero que te quede claro que es una convocación que hace Dios de todos sus hijos, que es el nuevo pueblo de Dios, que ese pueblo de Dios es cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y que es la comunidad de los bautizados, de los creyentes. ¿De dónde salió la iglesia? ¿Quién se la inventó? ¿Por qué apareció? ¿Cómo así? ¿De dónde sale? Tengo que decirte que la iglesia viene de un sueño de Dios. ¿Y por qué digo que de un sueño de Dios? Porque hay algo en el corazón de ese buen Dios, un anhelo enorme, y es que la humanidad entera sea una, que nos sintamos hermanos, que nos amemos los unos a los otros, que podamos compartir, perdonar, acompañar, ayudarnos. Sin lugar a dudas, eso haría que el mundo fuese mucho mejor para todos. Lastimosamente hay cosas que nos dividen: los orgullos, las envidias, las guerras, la búsqueda de poder, mil situaciones que no son queridas por Dios, pero que en nuestro pecado propiciamos. Dios tiene un sueño, y el sueño es que todos seamos uno. No solo uno con los que nos aman, porque eso lo hace cualquiera, mi familia, mis amigos, mis parceros, no, uno con todos, porque todos son mis hermanos. Y Dios sueña con reunirnos a todos en su amor y que estemos ahí viviendo el amor los unos con los otros. Así que lo primero que tienes que saber es que la iglesia nace de ese corazón de Dios, de ese proyecto, de Él que desea llamar a sus hijos, reunirlos como un solo pueblo. En otra catequesis yo te contaba que Jesús, antes de dar su vida en la cruz, ora al Padre en esa última cena y le pide al Padre que todos seamos uno, como Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu son uno, para que el mundo pueda creer. Si no somos capaces de amarnos, no vamos a ser creíbles ante el mundo. Tenemos divisiones entre nosotros, pero la iglesia surge del sueño de Dios de que vivamos la unidad. La iglesia viene de Jesús. Es Él quien la funda. Él escoge durante su vida pública a unos hombres que los hace sus apóstoles. Y esos apóstoles tienen una misión que tienen que llevar a cabo en el mundo. Dicen los padres de la iglesia que ella nació del costado de Cristo en la cruz, de donde brota sangre y agua. Y es que por esa salvación nos vienen todas las gracias. Así que allí nació la iglesia. Es Jesús quien la funda. En Él está el origen de esa iglesia. Los primeros cristianos lo entienden perfectamente y se sienten llamados por Él a ir y anunciarlo por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esa misión de evangelizar nace esa iglesia como la comunidad de los hermanos. Debe ser una, como te lo decía hace un instante. Estamos llamados a la unidad. Pero si me preguntas por el origen de la iglesia, tengo que decirte que está en el corazón de Dios, en el deseo de que todos seamos uno y que ha sido fundada en Jesús. Él escogió a algunos que se volvieron los pilares de esa iglesia que nacía y que permitieron que hoy en día el mensaje llegase a tantas partes y que tú y yo tengamos esta fe que nos hace parte de la iglesia. ¿Qué características tiene la iglesia? Yo tengo que contarte que la iglesia tiene 4 características principales. Es una, santa, católica y apostólica. Vamos a verlas un poquito en detalle. La iglesia es una. Así como solo hay un Dios, solo hay una iglesia. Es el deseo de Dios, ¿te acuerdas? Eso de que seamos uno.
En medio de nuestras arrogancias, nuestras divisiones, nuestro pecado, se han creado muchas denominaciones religiosas y nos hemos dividido los mismos cristianos. Pero el deseo de Dios es que seamos uno, no muchos pequeñitos divididos cada uno por su lado. Dios nos quiere uno. La iglesia es una. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios, todos nosotros, diferentes, con cualidades distintas, maneras de pensar, razas, mil características diferentes, formamos un solo cuerpo. Y ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es una. ¿Y eso se manifiesta en qué cosas? En que todos profesamos una misma fe, la fe de la iglesia. En que celebramos esa fe, en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Ese es un signo de unidad. Nos convoca a Jesús a la misma mesa y allí nos da todo su amor y su gracia. Y en algo que se llama la sucesión apostólica. Te voy a explicar brevemente eso, espero no sea muy enredado. Hablar de sucesión implica que viene y pasa de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Eso sería una sucesión. Apostólica, pues que viene de los apóstoles. Y tienes que saber que ese Jesús que escogió a sus apóstoles, que resucitó y subió al cielo, acompañó a sus apóstoles siempre. Ellos, cuando llegaba el tiempo ya de partir, fueron eligiendo según la necesidad de la iglesia a algunos sucesores. Y lo hacían mediante un rito muy especial que implicaba la imposición de las manos. Los apóstoles, escogidos por Jesús, imponían las manos a sus sucesores. Y este gesto no ha parado desde los más de 2000 años que tiene la iglesia. Esos sucesores de los apóstoles, con el tiempo fueron los obispos. Los obispos también ordenaban sacerdotes para que les colaboraran, presbíteros, y lo hacían siempre imponiendo las manos, todavía hoy. ¿Qué quiere decir eso? Cuando a mí me ordenaron sacerdote, un obispo puso sus manos sobre mí. Sobre ese obispo, otro obispo puso las manos sobre él. Y si seguimos esa cadena, vamos a llegar a uno de los apóstoles, porque no se ha perdido eso, de que desde los apóstoles han existido sucesores ordenados bajo el rito de la imposición de las manos, en el orden sacerdotal instituidos. Y eso es algo muy bello, saber que tu iglesia no ha roto esa cadena, que está desde siempre en la historia, que ha tratado de guardar esa fidelidad hasta los orígenes, hasta Jesús mismo. Todo eso nos hace uno, una iglesia. Por eso la primera característica es que la iglesia es una. La segunda característica es que es santa. Y tú vas a decir, caramba, pero santa, con tantos escándalos, con tanta vaina. Sí, mira que ahí está la paradoja. La iglesia es santa, pero está llena de pecadores. Tú, yo, somos pecadores. Lo somos. Tenemos pecados distintos. Los tuyos son diferentes a los míos al de él, al de ella, pero todos pecamos. Todos necesitamos misericordia. Y sin embargo, la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Obviamente no por nuestro mérito. Si fuera por nosotros, solo sería pecadora. Pero acuérdate que es el cuerpo de Cristo. Que Cristo ha dado su vida por la iglesia. Y de esa manera ha hecho a su iglesia santa. Es santa porque su creador, su fundador, es santo. Es santa porque en ella, gracias a la acción del Espíritu Santo, existen todos los medios para que tú y yo podamos ser santos. La iglesia es santa a pesar de estar llena de pecadores. Así como lo oyes, tenemos una tarea y es que cada vez tenemos que ser mejores. Somos frágiles y a veces caemos, nos equivocamos, pero en esa misericordia de Dios, en ese regalo que es la iglesia para nosotros, tú y yo que somos piedras vivas de ese templo que es la iglesia, ese templo espiritual,
tenemos que ser mejores. Tenemos que ser iguales que nuestra madre la iglesia, santos. Pero no hay duda, Dios en su santidad ha querido a la iglesia y el Espíritu Santo que actúa en ella la hace santa. Segunda característica. Tercera característica. Vamos en una santa católica. ¿Qué significa la palabra católica? Somos cristianos católicos. A veces nos dejamos quitarle cristianos, como, ay, ellos son los cristianos, nosotros somos cristianos, cristianos católicos. Y hoy vas a aprender qué significa la palabra católica. Significa universal. Que la iglesia sea católica implica la conciencia de que está abierta a todos. Todos son invitados a la iglesia. Todos son bienvenidos. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. La iglesia es universal. El llamado es para todos. Universal es la misión que le da Jesús a la iglesia. Vayan por todo el mundo anunciando el evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión universal hacia la iglesia católica. Y hay algo muy bonito. Hay iglesia en todas partes del mundo, con gente de diferente raza, de diferente lengua, y allí está la iglesia presente. La iglesia está en Oriente, en Occidente, en Europa, en Latinoamérica. Nos unimos bajo la misma fe. Somos una sola iglesia, pero somos universales, católicos, abiertos a todos. Una santa, católica y apostólica. Creo que el nombre ya te da una luz de a qué se refiere eso de lo apostólico. Se refiere a que estamos fundados en esos apóstoles, aquellos que Jesús escogió y les dio primero la misión de ir a anunciarlo. Desde ahí lo que te contaba de la sucesión apostólica siempre se ha mantenido. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Los representan a ellos. En nombre de ellos ejercen su ministerio, cuidan la fe, entregan la vida por su pueblo. Y además tienes que saber hoy que la palabra apóstol implica enviado, significa enviado, enviado a una labor, a una tarea. La iglesia vive un apostolado también. Se dedica a muchas obras, se dedica a trabajar con los más necesitados, ayudar a los pobres, a acoger al afligido, a anunciar a Jesús, a vivir el amor y la caridad buscando la santidad. Todo eso hace que la iglesia sea apostólica. Espero no lo olvides. Nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ahora ya sabes qué significa cada una de esas palabras. ¿Quiénes conforman la iglesia? A veces los cristianos caemos en un error, y es que hablamos de la iglesia como si fuera algo ajeno a nosotros. Es que la iglesia, allá en la iglesia, y ese es un error. Si tú y yo somos cristianos católicos, tú y yo somos iglesia, porque la iglesia está formada por todos los bautizados. Todos los clérigos, sacerdotes, obispos, diáconos, son bautizados. Han sido llamados a una vocación especial que luego conoceremos en otra catequesis, pero son bautizados, creyentes, están al servicio del pueblo. Tú eres bautizado o bautizada. Tus papás, todo creyente bautizado forma la iglesia. Y eso es importante saberlo, porque entonces la iglesia es de todos. La responsabilidad de que esta iglesia muestre la luz, de verdad viva el amor, sea coherente, sea un lugar que muestre testimonio y no causa de escándalo y no enlode el nombre de Dios, sino que lo levante y haga notar que de verdad somos coherentes. Esa responsabilidad no es solo mía como cura, también es tuya, porque esta es tu iglesia. Tenemos que amarla. Muchas veces como que, ay, la iglesia, allá. No, yo soy parte de la iglesia.
Tú eres parte de la iglesia. Y quiero que eso te quede bastante claro. Si la iglesia no vive el evangelio, es tal vez porque tú y yo no estamos dando lo mejor. Donde tú estás como parte de la iglesia, tú tienes que dar testimonio. ¿Qué tal vives tu fe como cristiano? ¿Eres coherente? ¿Estás amando allá en casa? ¿Eres obediente con tus papás? ¿Los tratas bien? ¿Eres un buen amigo? ¿Das buenos consejos? ¿Vives el amor? ¿Perdonas? ¿Dejas de lado el egoísmo y el orgullo y vives la humildad, el compartir, el entregarte? ¿O eres un cristiano de esos mediocres que ni avisaba como que, ay, pues perdonar no, ¿qué le pasa? Me la hizo, entonces ahora suertes que le digo, y vivo en mis rencores, en mis amarguras, en mis egoísmos, y no cambio, y no busco ser mejor, y me dejo llevar por las mentiras, por los engaños. Si es así, pues hombre, estamos manchando el nombre de la iglesia. Pero si tú te tomas en serio este rollo, si tú vives de verdad como Dios te pide, tú eres iglesia, tú eres el rostro de la iglesia. La iglesia somos todos. Ya basta de pensar que la iglesia son curas y monjas y obispos. No, la parte más importante de la iglesia son cada uno de sus hijos, sus fieles. Tú eres parte importante. ¿Qué estás haciendo por tu iglesia? ¿La conoces? ¿La amas? ¿Haces parte de ella? ¿Te preocupas por saber cómo puedes colaborar, participar? ¿Vas a la Eucaristía? Y eso es bien importante, porque a veces creemos que por ver una misa virtual ya quedó. O voy a misa pero no saludo a nadie. No, los otros son mis hermanos. También creen en Jesús. Y eso nos hace hijos de un mismo Dios. Y por eso, hermanos, en la fe, eso tiene que vivirse. Tenemos que ser parte viva de la iglesia. Recuerda esto que te estoy diciendo. Todos formamos la iglesia. Dios quiere que estemos unidos. ¿Qué tan unido, unida estás tú a la iglesia? Hasta aquí nuestro tema de hoy. Esto es solo un abrebocas. De la iglesia hay muchas más cosas que se pueden decir. He tratado de hacerte una síntesis de los principales aspectos que quiero que tengas bastante claros. Pero de seguro también en tu corazón hay muchas opiniones sobre la iglesia. Habrá cosas positivas que valoras. Algunos de ustedes la verán con fe y con respeto. Otros tal vez tendrán muchas críticas que hacer. La idea es que conozcamos esa posición que tenemos cada uno sobre la iglesia. No se trata de regañar a nadie o de juzgar a alguien por lo que piensa. No, se trata de compartir qué es eso que pensamos de la iglesia. Porque si no la sentimos nuestra, pues caramba, no vamos a ser parte de esta comunidad a la que Dios nos llama, donde Dios quiere que seamos uno con los otros. Por eso te vamos a dejar un taller, en donde vamos a recoger algunos de los elementos que has visto en este video. La tienes fácil, es responder unas preguntas de lo que ya hemos hablado. Si prestaste atención, la respondes en un 2x3. Y la segunda parte va a constar de unas preguntas acerca de lo que tú piensas de la iglesia, las dudas que puedes tener, si hay algo con lo que no estás de acuerdo, algo que no entiendes y quisieras que se te explicara. Todo eso va a ser parte de ese taller que les vamos a dejar en el grupo de WhatsApp. Espero hayas aprendido cosas acerca de la iglesia. Pero más que eso, espero que el corazón se inquiete y que tú te dispongas a ser parte viva de esta comunidad, de esta familia que te espera. Tal vez tú y yo no hemos hablado en persona. Quizás no sabes mucho de mí o yo no sé mucho de ti. Pero tienes que saber que yo siento un cariño especial por ti. Porque tú eres mi hermano, mi hermana en la fe. Somos hijos del mismo Dios. Y eso nos hace hermanos. Eso es ser iglesia. Ojalá te inquiete un poco. Ojalá puedas acercarte y darle la oportunidad a esa iglesia de contar contigo. Porque tú eres iglesia. Espero que tengan una bonita semana. Dios los bendiga.